Chicos, la práctica de hoy es de vectores. Entonces, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes pues ya debieron haber visto en su clase. En física, nosotros tenemos dos tipos de cantidades. Unas cantidades que le llamamos magnitudes, que son numéricas o escalares, y otras cantidades que son vectoriales. Las magnitudes son las que son puramente numéricas y pues contienen una cantidad y una unidad, porque estas son las unidades en las que se mide pues una propiedad. Por ejemplo, ustedes pueden medir distancia. Si nos fijamos en esta parte, justamente en esta parte, aquí justamente tenemos la cantidad y aquí tenemos la unidad. Si hablamos de masa, estamos hablando de pues kilogramos, de gramos, de onzas. Y aquí tenemos, el 45 sería la cantidad y los kilogramos serían la unidad. Y con respecto a rapidez, pues nosotros tenemos ya la cantidad, que es un número, y la unidad, que sería kilómetros por hora. La rapidez la podemos medir por millas por hora, metros por segundo, etcétera, etcétera. Esto es con lo que ustedes, con lo que se mide en el tacómetro de los carros. Ya después nosotros tenemos, aparte de las cantidades escalares, nosotros tenemos las cantidades vectoriales. Y pues las cantidades vectoriales son las mismas cantidades numéricas, solo que a les agregamos una dirección. Por ejemplo, a diferencia de distancia, nosotros tenemos desplazamiento. Al desplazamiento le llamamos a la distancia que se recorre en una dirección, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 10 metros hacia el norte. Hacia el norte es la dirección, entonces ya esta cantidad ya sería una cantidad vectorial. Fuerza, nosotros la medimos en 50 newtons y decimos, bueno, pues yo presiono la pared y le estoy presionando hacia la derecha. Entonces aplico una fuerza de 50 newtons y es hacia la derecha. La otra sería pues la velocidad. Entonces, la velocidad, a diferencia de la rapidez, la velocidad es la rapidez con la que se mueve, pero en una dirección, ¿sí? ¿Qué tan rápido se mueve algo? En una dirección dada. Entonces, aquí tenemos 80 kilómetros por hora y se mueve a 45 grados al norte del este, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Listo. No le entendí. ¿Los Newton de dónde? ¿De dónde? A ver, nosotros tenemos dos tipos de cantidades físicas. Unas son las cantidades numéricas o escalares, esas les llamamos magnitudes. Estas son puramente numéricas. Tienen la cantidad, que es el número, y tienen la unidad. Por ejemplo, la unidad de distancia es centímetros, metros, millas, pies. Entonces, en distancia tendríamos 10 centímetros y eso sería una magnitud. Es una cantidad numérica o escalar. Masa 45 kilogramos, rapidez 80 kilómetros por hora. A diferencia de las cantidades escalares, tenemos las vectoriales, que estas son las mismas cantidades escalares, pero estas les agregamos una dirección. Y esa dirección es lo que nosotros denominamos pues vector. Entonces, a diferencia de distancia, nosotros vamos a tener desplazamiento y el desplazamiento pues es lo que recorre, es en una dirección que se mueve, ¿sí? 10 metros hacia el norte es la dirección. Si tenemos fuerza, tenemos la cantidad, que es la magnitud, 50 newtons, y hacia dónde se dirige hacia la derecha. Y si tenemos velocidad, pues es qué tan rápido se mueve un objeto, pero en una dirección dada. ¿Se entendió en esta parte? Sí. Listo, pasemos. Entonces ya les había hablado de que las cantidades vectoriales son aquellas que tienen dirección. Y pues nosotros definimos el vector como un segmento de recta que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, si nos fijamos en esta flechita de acá, esto es a lo que nosotros llamamos vector, la flechita en azul. ¿Cuánto mide ese vector? A eso le llamamos magnitud. Es qué tanto me aporta ese vector. Ya la cola es de donde nace, es el punto de donde nace, y pues la cabeza es donde termina.
Y pues la dirección es en qué dirección se mueve. Por ejemplo, aquí podríamos decir que se dirige al norte del este. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Chicos? Chicos, Sí. listo, pasemos. Nosotros tenemos diferentes formas de representar un vector. Los podemos representar en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas. Cuando nosotros tenemos coordenadas cartesianas, a estas mismas coordenadas nosotros le podemos llamar como por el método de representación por componentes. Nosotros lo que vamos a tener son las componentes en X y las componentes en Y. Si nos fijamos esta flechita de acá que dice Y y esta de acá que dice X, esas lo que me conforman es un plano cartesiano. A la derecha, los valores de X son positivos, arriba los valores de Y son positivos, abajo los valores de Y van a ser negativos y pues a la izquierda los valores de X van a ser negativos. ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo está estructurado el plano cartesiano? Chicos. Sí. Entonces, el método de componentes, que es el de coordenadas cartesianas, nosotros lo vamos a graficar por las componentes. Entonces, lo representamos como un punto. El punto AX, AY. Y este es el vector, la posición del vector. Entonces, nosotros venimos y, por ejemplo, nosotros queremos graficar el vector A. Y si nos fijamos, el vector A es justamente esto. Entonces, nosotros decimos, pues nos movemos 5 centímetros, bueno, nos movemos 5 unidades hacia la derecha y pues justamente tenemos acá, ¿verdad? 5 unidades en la dirección de X, porque 5 sería la componente en X, ¿sí? Entonces, sería justamente este vector de acá. ¿Se entiende esta parte, chicos? Al menos para la gráfica del vector A. ¿Chicos? Sí, entiende bien. Listo, entonces ahora vamos a graficar el vector B. Me dice de que son 10 unidades hacia la derecha y me dice que son 10 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces tenemos justamente acá y pues tendríamos, si nosotros juntamos esos dos puntos, pues tendríamos esta parte de acá. Son 10 unidades hacia la derecha y luego son 10 unidades hacia arriba y pues el vector sería justamente este de acá. Este sería mi vector B. Chicos, ¿se entiende? Sí. Listo. Si graficamos el vector C, me dice de que son 30 y esa es la componente en X, ¿cierto? Entonces nosotros venimos y nos movemos 30 hacia la derecha. Entonces, medimos 30 hacia la derecha, pero me dice de que el vector también consiste en 5. Y nosotros aquí tenemos 10, entonces justamente aquí a la mitad tendríamos 5. Entonces nos movemos 5 para arriba. Entonces, 30 hacia la derecha, 5 para arriba, y pues la unión de esos dos, nosotros tendríamos que ese es nuestro vector C. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, se entiende. Ya luego nosotros tenemos, gracias, y ya luego nosotros tenemos el vector D y me dice de que es 0 en la componente X y pues justamente el 0 es donde está mi eje coordenada, entonces aquí sería el 0 para X y sería pues 20 para Y. Entonces medimos 20 y ese pues sería mi vector D, ¿sí? En caso de que nosotros tuviéramos otro signo, por ejemplo, si aquí fuera en la dirección de -5, entonces nosotros nos tendríamos que mover a la izquierda. Entonces, justamente, que se me hizo el mouse. Acá no lo miraba. Justamente si nosotros queremos graficar, por ejemplo, un vector que es de la forma A igual a -5 para X y 0 para Y, entonces nosotros tendríamos que venir justamente acá y pues graficarlo. Empezamos desde 0 y pues nos movemos hacia
la izquierda, porque es negativo. Entonces, este sería el vector A'. El otro vector A. Si nosotros quisiéramos graficar, por ejemplo, un vector B que fuera menos 10, menos 10, a este le vamos a poner vector B'. Entonces, aquí nosotros tendríamos que venir. Habíamos dicho de que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces, aquí Y es positivo, para abajo Y es negativo. Aquí X es negativo, a la izquierda X es negativo y a la derecha X es positivo. Entonces, si nosotros queremos graficar, por ejemplo, el vector B', que es menos 10 en menos 10, nosotros nos tendríamos que ir para este cuadrante y pues sería prácticamente como este vector de acá. ¿Se logra entender, chicos? ¿Sí? Porque para graficar ese vector nos tendríamos que mover menos 10 a la derecha, porque es menos 10 en X, y nos tendríamos que mover menos 10 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, justamente, la intercepción de esas dos, pues nosotros tendríamos ahí, pues, el vector B. ¿Se entiende? No se pierden. ¿Chicos? ¿Chicos? Sí, sí se entiende. Esto ustedes lo van a tener que hacer para la segunda tarea, ¿verdad? Que van a hacer, van a representar vectores, ustedes los van a graficar y ustedes los van a sumar. Entonces tienen que entender muy bien cómo es que se grafica para que ustedes lo hagan pues aparte, ¿sí? En caso de que ustedes no lo hagan bien, ustedes pues van a ir perdiendo puntos, ¿verdad? Yo les voy a dar los puntos conforme a lo que yo vea que han trabajado y conforme a lo que vea que han entendido. Si yo creo que no, ni para atrás ni para adelante, pues les voy a poner pues 0 en la actividad correspondiente. Tienen que saber hacer estas cosas. Y si no saben, pues pueden preguntar. ¿Hay alguna duda hasta el momento de cómo graficar un vector? Si está en coordenadas cartesianas. No. Listo, entonces pasamos. Ya la otra forma era en coordenadas polares y pues en coordenadas polares nosotros ya tenemos dos. Recuerdan que yo les había dicho cómo era un vector. Es una flechita que tiene una cola, tiene una cabeza, tiene una magnitud y pues tiene una dirección. Y pues la dirección en general va a estar determinada por el ángulo. Entonces ustedes van a tener acá una parte y pues justamente esta parte de acá, este va a ser un ángulo, le vamos a poner teta y ese va a definir pues mi dirección. Entonces, cuando nosotros lo representamos en coordenadas polares, nosotros vamos a tener la magnitud, que es cuánto mide este vector, y pues la dirección. Cuando ustedes van a graficar en papel milimetrado o en papel blanco, lo primero que ustedes tienen que poner es el eje coordenado. Lo segundo que tienen que tener es una regla. Y lo tercero que tienen que tener es un transportador. La regla para medir longitudes y el transportador para medir los ángulos. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, si nosotros queremos graficar el vector A con una dirección de 0, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es poner justamente aquí el transportador. El centro va a estar en el centro del transportador va a estar justamente en el 0 del plano cartesiano, y pues simplemente los 0 grados serían justamente hacia la derecha, ¿sí? Y ya de ahí nosotros trazamos una recta y pues con eso nosotros ya tendríamos pues la longitud. Tendríamos que medir 5 unidades hacia la derecha. Esto es lo que me dice. El ángulo con respecto al eje X es 0, entonces va directamente hacia la derecha y pues tiene una magnitud de 5. Entonces esta partecita de acá, la longitud del vector va a medir 5. En el caso de que, por ejemplo, yo esté midiendo el vector B, lo primero que tenemos que hacer es otra vez poner el centro del transportador justamente acá
vamos a poner el ángulo en 45 grados. Lo medimos que esté en 45 grados y ustedes simplemente pues pasan la rayita, ¿verdad? Ustedes la pasan y no les importa pues cuánto es exactamente lo que miden. Ya después, encima de esta rayita, pues ustedes van a irla dividiendo. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser 1, aquí va a ser 2, bueno, aquí 1. Les voy a sacar cuánto es 10 raíz de 2. Diez raíz de 2 es aproximadamente 14. Entonces ustedes aquí ya tendrían pues 4, aquí tendrían 5, aquí tendrían 6, aquí tendrían 7, 8, 9, 10 y pues ustedes ahí irían haciendo pues las divisiones. Ustedes tendrían una regla normal, entonces podrían hacer estas divisiones. Entonces aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 4, 6, 8, 10, 12 y el vector me mide aproximadamente 14, entonces vamos a hacer otras 2 rayitas de acá. Entonces con eso nosotros ya tendríamos que mediría pues 14.14 rayitas. Entonces esto de acá es lo que me tiene que medir con con la regla. Entonces ustedes vienen y encima de la raya que ustedes trazaron con los 45 grados, ustedes vendrían y pues simplemente la rayarían y ahí contarían hasta que llegue a los 10 raíz de 2, que es la magnitud, que es aproximadamente 14.14. Y pues el siguiente vector que nos ponen a graficar es el de C, que la magnitud me dicen que es 20 y pues el ángulo es 90 grados. Venimos lo mismo, colocamos el transportador justamente acá y pues lo alineamos y justamente aquí nosotros tendríamos 90 grados. Sería directamente hacia arriba. Entonces nosotros venimos y pues aquí ya lo tenemos pues graduado. Aquí serían 5, aquí serían 10, aquí son 15 y aquí pues nosotros tenemos los 20. Las 20 que tiene que medir pues todo este vector. Este vector, esta línea de acá tiene que medir 10 raíz de 2, aproximadamente 14. Y esta línea de acá tiene que medir 5. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Bueno, pasamos. Una pregunta, ¿por qué las rayitas? O sea, siempre tenemos que rayar así cuando nos deje la tarea. No sé. No es necesario que la rayen, pero eso a ustedes les sirve. Por ejemplo, ustedes simplemente ponen su reglita. Ustedes van a poner su reglita tipo así. Vamos a ver si la podemos hacer. Ustedes van a poner su reglita en esta dirección. Van a tener su reglita acá. Este es su reglito. Ustedes la van a poner en la dirección que ustedes ya habían sacado con el transportador y ustedes van a asegurarse que hasta aquí, pues, mida los 14.14 centímetros. 14.14 centímetros, que es lo que mide 10 raíz de 2. Pero lo haríamos con medición real o solo representativa. ¿Cómo así representativa? Con escala. ¿Sí? En caso de que la longitud sea muy grande, pues ahí sí lo tendrían que hacer con escala. Pero digamos a eso de 14.14 centímetros, si nos dejara, digamos, ese ejercicio como tarea para presentárselo a usted, la tendríamos que hacer a esos centímetros o a escala. Lo tendrían que hacer. Si lo pueden hacer a esos centímetros, lo hacen a esos centímetros. Si no, pues lo hacen a escala. Por ejemplo, podrían fijar una escala que me diga pues 7.07 centímetros es un centímetro de mi regla, ¿verdad? Entonces hacen esa escala y pues aquí ustedes solamente tendrían que contar pues 2 centímetros para la longitud del vector. Sí. Ya. Entonces ya saben, ¿verdad? Primero ustedes colocan el transportador. Ustedes tienen acá un como transportador.
Ustedes lo colocan que justamente el centro esté acá y pues el ángulo tiene que medir de acá 45 grados, justamente acá va a tener 90 y este ángulo de acá pues va a ser 0 grados. ¿Sí se entendió, chicos? Sí. Sí. Recuerden que van a tener una tarea, van a tener que representar vectores y van a tener que sumar vectores. Y eso lo tienen que hacer pues bien. Si no, pues ustedes ya irían perdiendo puntos. Si tienen cualquier duda, pues ustedes me la pueden hacer en el transcurso de la semana. Porque la tarea es para la próxima semana. Siempre con las coordenadas polares, la medición siempre la saca para Y. ¿Cómo? En las coordenadas polares, ¿Sí? siempre la medición la saca para Y. ¿Cómo así la medición la saca para allá? Por ejemplo, el C sale Ajá, que mide 20 ajá, con ángulo de 90. ajá. Entonces, siempre lo puede sacar, la línea la puede tirar para arriba del 20, la medición, o la puede también tirar para X. No, porque aquí me dice de que el ángulo es de 90 grados. Y nosotros, si nosotros venimos con un transportador, aquí Ah, si nosotros la tiramos para X, pues tendríamos que tener 0 grados. Y ya aquí nosotros tenemos 90 grados. Recordemos que los ángulos en un plano cartesiano se miden desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Entonces, venimos desde acá, este sería mi ángulo 0. De acá justamente a la mitad tendríamos 45 y si es pues hasta acá, hasta el eje Y, pues nosotros tendríamos 90. Ya si queremos volver a tocar el eje X, yendo del eje Y al eje X negativo, entonces nosotros aquí tendríamos justamente acá 180, luego acá 270 y acá otra vez tendríamos 360 o 0 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ejemplo, sí, sí. vamos a poner la imagen de un transportador. Circular. Entonces nosotros vamos a tener, está malo. Este es el que nos va a ayudar a nosotros a hacer las mediciones. Este es más fácil de tratar. Entonces nosotros vamos a poner aquí, lo descargamos. Del verde, yo tengo del verde. El verde, ¿quiere que haga con el verde? Cheque. Sí, es que yo tengo de ese. Entonces Y las aquí, mediciones me salen como el reloj, o sea, el 90 siempre sale en medio, pero el 100 va con las manijas del reloj. cheque. Entonces nosotros venimos acá y justamente esto es lo que nosotros vamos a poner en el eje X. Aquí va a ser pues, nuestro eje coordenado, justamente va a ser esta parte de acá. Si nos fijamos, justamente va a ser esta parte de acá y nosotros nos vamos a fijar en esta parte de acá. Si nos fijamos, estos pues están raros. Aquí nosotros tenemos estos que van de 0 hasta 180 y pues ya esta parte de acá nosotros tenemos de que va pues desde 10 hasta 180. Estos van en contra de las manecillas del reloj y estos van a favor. Nos vamos a fijar en los que van en contra de las manecillas del reloj. Aquí justamente es 90. Venimos acá y pues trazamos. Aquí sería 45. Si nosotros queremos hacer 135 grados, pues le hacemos acá. ¿Sí se entiende? Chicos. Sí. Y pues así es como ustedes irían midiendo pues en transportador. Y pues si nosotros nos fijamos en la otra descarga que yo tengo, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a ver la otra descarga que creo que es acá. Acá, con si nosotros nos fijamos en este transportador otra vez, nosotros vamos a ver que justamente es que está feo. Este vamos a descargar. Acá justamente este.
acá justamente en este, nosotros tenemos aquí que va de 0. Siempre nos vamos a fijar en los que están en contra de las manecillas del reloj. Aquí estamos ya en 90. Aquí ya tenemos 180. Si vamos hasta acá, pues nosotros tenemos 270. Y pues para acá nosotros vamos a tener pues los 360 o los 0 grados. Si se fijan, aquí sería 90. 90 más 90, 180. Más 180 más 90 es 270 y 270 más 90 pues son los 180 grados. Nosotros siempre vamos a medir los ángulos desde el eje X positivo y en sentido antihorario, ¿sí? ¿Chicos? Sí. Listo, entonces por ahorita pues vamos a terminar. Vamos a volvernos a conectar porque ya nos va a sacar. Y pues solamente nos salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace, ¿sí, chicos?